Continuamos con este programa Pico de Gallo que cada vez se pone más picudo, más entre gallos. Ahí está el problema, sobre la cuestión de la imagen, la actitud que realmente tiene Andrés Manuel López Obrador, la corriente que representa y la corriente que representa Marcelo Ebrard. O sea, no es un asunto de capricho solamente, sino que realmente representan intereses diferentes al último. ¿Cuál es la opinión de ustedes en este sentido? Mira, hay Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Manuel Camacho. Ellos tienen un origen en común, el Partido Revolucionario Institucional. Y en la época de los 80s, tenían al interior del Partido Revolucionario Institucional coincidencias. Del gobierno del Distrito Federal, cuando el secretario general era Marcelo Ebrard y el regente era Manuel Camacho, salía un flujo importante de recursos económicos para financiar las protestas de Andrés Manuel López Obrador allá en Tabasco. Entonces tienen ese es su punto de convergencia, ese es el génesis de ellos. En el caso particular de Andrés Manuel López Obrador, es evidente que su discurso está totalmente arcaico. Sus propuestas son unas propuestas de un México regresivo. Si tú analizas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, podrás visualizar que tienen un tufo del modelo echevarrista. El Estado intervencionista, el Estado benefactor, etcétera, etcétera. Ni siquiera ha logrado un discurso modernizador. Nada más un asterisco ahí, una acotación. Sí, con mucho gusto. Hay que recordar que Luis Echeverría viene de un proceso de radicalización severa, fuerte, del 68, de manera tal que para rescatar al Estado mexicano, para rescatar al Estado, o sea, en su conjunto, la gobernabilidad, no le quedaba de otra, no tenía otra alternativa. La gran capacidad de Echeverría consistió justamente en eso, en implementar toda una política populista. ¿Es correcto? Hay que recordar que con Echeverría justamente surgen movimientos sociales que su papel es de reconciliación con el Estado, agarrar toda esa población inconforme para incorporarla y conciliarla con el Estado en la vía de los hechos. Y esto se vio como corrientes importantes, por eso toda esta situación surge a partir de los 70s, justamente con Echeverría, con la apertura democrática, para incorporar a toda esta gente. No le quedaba otra a Luis Echeverría, no le quedaba otra al Estado mexicano. Echeverría agarra la presidencia de la República con una crisis de carácter política, derivada en el movimiento de octubre del 68. Así es. Pero Luis Echeverría genera una triple crisis en este país. Y el punto de quiebre del Estado es justamente en el gobierno de Echeverría. ¿Cuáles son las tres crisis del gobierno de Echeverría? Crisis de carácter económico, la devaluación del peso, la fuga de capital. Cuando empieza a decrecer el ingreso de los mexicanos y el nivel de vida de los mexicanos. Cuando el Producto Interno Bruto de este país, que con el desarrollo estabilizador que operó don Antonio Ortiz Mena en los últimos gobiernos, incluyendo el de Gustavo Díaz Ordaz, traemos un crecimiento entre un 8 y un 10%. Y con Luis Echeverría empezamos en la picada. Crisis social. Con Echeverría, derivado de sus políticas económicas, se detonan los graves problemas sociales de pobreza. Crisis política porque Echeverría fractura al Estado mexicano, a grado tal que en uno de los discursos más relevantes de la historia de nuestro país, o del México moderno, es el discurso de toma de posición de el presidente López Portillo, que en su propio discurso aniquila toda la política de su antecesor, a grado tal que recuerden ustedes que hace el llamado, la solicitud del perdón. Entonces, de traslado de las políticas rancias de Andrés Manuel López Obrador, que tienen un tufo echevarrista, tienen sin lugar a dudas aceptación en un segmento. ¿Cuál es la diferencia? Nomás termino esta parte. ¿Cuál es la diferencia con Marcelo Ebrard? Que Marcelo Ebrard encara
un proyecto de izquierda moderno, con un tufo de la socialdemocracia europea, acercándose más al modelo español. Pues esas son las diferencias. ¿Cuál es la opción de la izquierda? En términos de carácter interno, evidentemente que Andrés Manuel es, sin lugar a dudas, el hombre fuerte. Para la elección presidencial, el candidato que puede presentar una auténtica pelea, el PRI, es Marcelo Ebrard, porque en el caso del PAN están totalmente en el piso. ¿Me ibas a comentar? Sí, cómo no. Recordemos de que Echeverría agarra un país ya fracturado políticamente. Pero sí, con estabilidad económica. Nomás que hay un detalle. Para recuperar la estabilidad requería de recursos económicos. No había otra manera. Hay que recordar que para entonces ya existía movimientos sociales revolucionarios, sí, clandestinos fuertes, que estaban llevando al país a altos riesgos de un cambio social, a altas posibilidades, sí, pero se agudiza ferrocarrilero, sí. Así es, movimiento en Puebla, movimiento en Durango, en Nuevo León. Tienes razón, se agudiza en el 68. Sí, porque finalmente es una contradicción que viene evolucionando de forma y en los 70 es cuando hace las famosas Guerra Sucia, también hay que recordar. Y el 10 de junio hay que recordarlo. No, pero no he concluido. Sí, me permito. Entonces, el país viene de una situación de crisis política severa, de forma tal de que estaba en auge varios movimientos revolucionarios urbanos y rurales. Sí. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Liga Comunista 23 de septiembre, Movimiento Armado Revolucionario, podemos mencionar muchos. Sí. Entonces, para recuperar el país no se hace con buenas voluntades o con declaraciones o con discursos, se hace con recursos para darle a la ciudadanía, para darle a la gente trabajo, incluso trabajos ociosos, como eran los famosos apertura de caminos rurales, donde en lugar de hacerlos con maquinaria, en donde, por decir algo, de manera figurada, en un día podrían avanzar 1 kilómetro, lo hacían con mano de obra, con pico y pala, para que este fuese un mecanismo a través del cual inyectar dinero a la ciudadanía y en esta forma darles recursos, porque había una situación de crisis, si bien es cierto que en la clase política económica no, en la ciudadanía sí. Ahora, sí. Entonces, bueno, ese es lo que yo quiero dejar en el escenario de la discusión, por razones de tiempo. Un complemento, si me permite usted. Sí. ¿Qué va a complementar, joven? Que Echeverría no es el gran hacedor de la reforma política. El gran hacedor de la reforma La apertura democrática, dije yo con Echeverría. Tampoco. Ahí inicia, en el sexenio de Echeverría. Es del 77, con López Portillo y estaba Reyes Heroles de... Sí, ahí es ya la reforma política, pero la apertura democrática se da con él. Es cuando se dan las expresiones violentas, las expresiones de la guerrilla urbana y de la guerrilla rural. Y aparte el rompimiento de los empresarios de Monterrey, cuando después de la muerte de don Eugenio, que es cuando rompe el Grupo Monterrey, que provoca, junto con otras cuestiones, el nacimiento del Consejo Coordinador Empresarial, nace con el sexenio de Luis Echeverría. La ruptura con el Grupo Económico Fuerte de Jalisco por la muerte de don Fernando Aranguren. Así es. No hay tal. No, sí lo hay, ¿cómo no? Pero bueno, ya será tema de otro. Pero si volvemos a los años 2000 ya, no regresamos con Andrés Manuel, si me permites. No, por supuesto. Pero mira, pues cadena de consecuencias, sí. Yo veo otro elemento ingenioso de Marcelo Ebrard, de carácter mercado técnico. Salir en la revista Aquí en del Corazón. Que habían dicho que hoy se casaba por tercera ocasión. Ah, qué bonito. Pero exactamente. El haber aparecido en portada de esta revista de color de rosa con la ex embajadora de Honduras en México es un efecto de carácter estratégico. Le está haciendo la competencia tardíamente a Peña Nieto y su gaviota. A ver si en el PAN no casan a Santiago Krill o a Josefina Vázquez Mota con William Levy o algo por el estilo, sería interesante. Bueno, pues en política todo se ve, ¿no? Así es, sí. Pero sí observa, y yo me ubico mucho en los conceptos de Carlos Fuentes cuando hace
esa diferenciación sustantiva. Y es que Carlos Fuentes fue de los que apoyó a Andrés Manuel previo a la elección. Después del plantón de Reforma, Carlos Fuentes es de los primeros que empieza a criticar el movimiento social ahí de Andrés Manuel y se deslinda junto con un grupo de intelectuales de Andrés Manuel. Por eso es un golpe directamente a AMLO, ¿no? Porque él fue de los promotores, junto con Elenia Poniatowska y un grupo de intelectuales previo a la elección, que apoyan a Andrés Manuel como la opción para ganar a la presidencia en el 2006. Hoy Carlos Fuentes declara directamente así de que el candidato que puede ganar la presidencia es Marcelo Ebrard, ¿no?